la clase pasada, acuérdense, hemos visto los modelos atómicos clásicos, ¿ah? Que nos ayuda a explicar y a entender un poco mejor el tema de estructura del átomo. Acuérdense todo lo que se pudo alcanzar con el modelo de Rutherford. Se explicó un poco mejor el concepto del número atómico, del número de masa, y pues, pudimos perfeccionar un poco mejor el concepto de unidad de masa atómica, que las primeras veces lo habíamos definido así, como forma un poco así, como dogmática. Bueno, ahora ya se puede entender mejor, pero como todas las cosas, en la medida que vamos avanzando, van apareciendo nuevas preguntas. Esa idea, de que en la medida que uno va avanzando, van apareciendo nuevas preguntas, tiene que acostumbrarse, ¿no? Les voy avisando. Acá, bueno, habíamos visto la clase pasada que, bueno, todo bien con el modelo de Rutherford, pero llegábamos a un punto en que el mismo modelo no podía explicar por qué los átomos son estables, sino tendrían que destruirse, autodestruirse. Y nada de eso ocurre. Entonces, bueno, mucho tiempo quedó en suspenso esas preguntas ahí. Mientras tanto, los físicos de la época, o sea, siguieron estudiando, digamos, bueno, la física clásica, y luego empezó a aparecer el concepto de la física más avanzada, que es la física, ¿cómo se llama? La física cuántica, ¿sí? Nosotros necesitamos ver algunos conceptos básicos de ondas para poder entender lo que estamos viendo. Si bien ustedes, no sé si ya lo vieron de física, ¿vieron el movimiento ondulatorio en física? Pregunto. Todavía no, profe. Todavía no. Capaz que lo vean de física 2. Bueno, nosotros, bueno, acá necesito adelantarles un poquito, ¿no? No es que con esto van a probar física, sino, bueno, todo esto, esta foto, que de alguna manera representa algo que todos hemos hecho, como tirar piedras en un lago, en un charco, ¿sí? Y se fijan, uno tira la piedra y se forman, digamos, las ondas, en principio, que es donde, en definitiva, es una perturbación, sí que existe, ¿cómo se llama? Es una perturbación de energía, en definitiva. O sea, las ondas transportan energía de un lugar a otro. Esa sería la idea general para nosotros por ahora, ¿sí? Por supuesto que luego ustedes van a verlo en física 2, creo que supongo yo que está el programa, y lo van a ver más profundamente. ¿Ah? Por ahora nosotros nos quedamos con esta idea. De todos modos, se se puede ver pequeños experimentos caseros, digamos, para ir entendiendo por lo menos una idea aproximada del concepto de la onda. ¿No? Inclusive, fíjense, bueno, ahora mismo, sigo. Bueno, eso es un ejemplo, ¿ves? Esto es una onda longitudinal, ¿ves? Y acá tenemos una onda transversal, ¿sí? Y acá tienen ejemplos de ondas que se interfieren una con otra. Todo eso podemos hacerlo. No hace falta estar en el laboratorio para jugar un poco con las ondas, ¿no? Bueno, las ondas pueden transportar distintos tipos de energía. ¿Ah? Sí, ¿cuál? Fíjense de esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Ondas sonoras.
Y fíjense que se transporta a través de ondas electromagnéticas, o sea, la energía eléctrica, la luz, todas son ondas electromagnéticas, ¿ven? Y estos son ejemplos de distintas formas de ondas electromagnéticas que lo que vemos estamos usando permanentemente, no es que sea extraño a nosotros. Sigo adelante. Bueno, una onda, ¿cómo caracterizamos una onda? Por su longitud de onda. La longitud de onda es esta longitud, ¿sí? La frecuencia, que es el número de ondas, fíjense en acá, ¿ves? Acá yo tengo una onda, ¿ven? Y aquí el número de ondas. Una, acá sería. Fíjense que en la misma longitud tengo mucho más ondas que en esta. Bueno, acá, o sea que este tendría una onda de mayor frecuencia. Y cuando la onda es de mayor frecuencia, necesariamente es una onda más corta. ¿Sí? O sea que la longitud es más corta. Y la amplitud. Estas son las características básicas de cualquier onda. Eso lo van a ver, bueno, lo van a ver en física. Con esto nos alcanza por ahora para nosotros. En general, estos son las mediciones, el concepto general de ondas. Como a nosotros nos interesa el concepto de la luz, de la propagación de la luz, especialmente la luz visible, por ahora, están formados por lo que se llama ondas electromagnéticas, ¿sí? Y vamos a aceptarlo que está formado por un componente magnético y eléctrico. ¿Sabes? Ahora, entonces, miren, todos los componentes tienen la misma longitud de onda, la frecuencia y la velocidad, pero viajan en planos perpendiculares. Esa es la característica de las ondas electromagnéticas. Y la velocidad es esta que está acá. Fíjense el orden de magnitud grande que es 10 a la 8 metros por segundo. Esto sería aproximadamente es lo que se conoce como le dicen velocidad de la luz. ¿Ah? ¿Y qué otra cosa más? Para las ondas electromagnéticas, el producto de la longitud de la onda, ¿ah? Por su frecuencia, va a ser igual a la velocidad. Y en este caso es esto, que es una constante universal. O sea que el hecho de tener una constante, ya tenemos como unas referencias acerca de este tema de las ¿cómo se llama? De la radiación electromagnética, ¿de acuerdo? De la velocidad de radiación. Entonces, fíjense que si yo hago la curva, esta, y esto es una función inversa, ¿sí? Cuanto mayor es la longitud, menor es la frecuencia, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Sigo. Acá estaría una visión de lo que sería una onda electromagnética, ¿sí? O sea, la onda electromagnética es el conjunto, no es que vayan las dos por separados, ¿no? Acá está la longitud de la onda, fíjense, y en función de la longitud de la onda, eso va a la velocidad c, que ya hemos visto cuál es,
Entonces, es todo el conjunto lo que se mueve. Esto es mucho más, está mucho más cerca de lo que uno supone, ¿no? Ahora mismo lo estamos usando, ustedes lo están usando, yo también. ¿Ah? La radiación, la luz común, ¿ah? Blanca. Es una onda Se electromagnética, dispersa. ¿sí? Los colores que nosotros que captan nuestros ojos es una parte de lo que se llama el espectro del espectro de la luz, el espectro electromagnético, ¿sí? Eh, bueno, esto de, por ejemplo, descomponer la luz en los distintos colores se lo pueden lograr. No sé si ustedes han hecho la experiencia de jugar con los CDs. Y si uno los pone en distinta dirección, puede ver cómo se descompone la luz en los distintos colores. Son cosas pequeñas que uno puede hacer a nivel de experimentos caseros, vamos a decir así, como para tener una idea de lo que sucede. El espectro electromagnético se lo clasifica en función, en principio, de la longitud de onda. ¿Ven? Hasta acá que tenemos todo lo que es radio. Esta onda de radio, por ejemplo, es la que se usa para la comunicación. O sea, ahora mismo, por ejemplo, estamos usando estas. El celular usa ondas de radio, los teléfonos, todo, todo. Luego, fíjense hasta dónde tenemos las ondas radio. Hasta acá, más o menos, 10 centímetros. O sea, la longitud de onda, ¿no? Luego hay una serie de intervalos que se llaman microondas, que supongo yo, eso ya la verdad que ya no tendríamos que averiguar por las microondas. Bueno, están los hornos de microondas, acuérdense, y también pueden usarse para la comunicación, pero ya en artefactos, en equipos que ya son muy avanzados, ¿no? Y luego aparece, fíjense, la radiación infrarroja. Fíjense hasta dónde estamos. Esto que está acá, esto, es un micrón, ¿no? Fíjense, desde 1 milímetro, o sea, una onda que tiene 1 milímetro, acá, hasta 1 micrón. ¿Saben lo que es un micrón, no? Es una milésima parte de 1 milímetro. Y en esta zona aparece lo que se llama la luz visible. Es la zona del espectro en la cual nuestros ojos pueden detectar la luz, pueden detectar los colores. Fíjense que es una fracción muy pequeña, apenas. O sea que en definitiva, nuestros ojos prácticamente no ven nada. Más chicos todavía está la zona de la radiación ultravioleta, que es la radiación que la cual tenemos que cuidarnos especialmente en verano, ¿no? La radiación digamos, porque daña la piel, ¿no? Fíjense en el rango que estamos, desde 1 micrómetro hasta 10 nanómetros. Un nanómetro, todo eso tiene que ver ustedes después. Es 10 a la -9 metros. ¿Sí? Esa tarea de tener de comparar las unidades, por favor no dejen de hacerla. No se queden solamente con lo que dice acá. Y luego estamos los rayos X. Los rayos X, miren hasta dónde vamos. Fíjense, 10 a la -2 nanómetros, o sea, 0,001 nanómetros. Estamos en los rayos X. Los rayos X son los que se usan para tomar las radiografías. Y si bien ya a esta altura de nuestras vidas ya todos hemos pasado por el radiólogo, entonces ustedes habrán notado que apenas, o sea, el técnico los posiciona ahí en el, ¿cómo se llama? En el consultorio donde uno se saca la radiografía, se ubica, le dice que haga lo que tiene que hacer y es un segundito y termina. O sea que, o sea, no es que uno está
minutos enteros ahí en la radiología, y los rayos gamma. Estos rayos gamma, acuérdense, hemos visto en la clase pasada que forman parte de la radiación que emiten los productos, perdón, los átomos radioactivos. ¿Ah? Ya fíjense que la onda es cada vez más corta, ¿sí? Fíjense en el 10 a la menos 6 nanómetros. O sea, es 1/10⁻⁶ nanómetros. Bueno, la tarea que les encargo, que sería bueno que le hicieran, es que comparen con respecto, por ejemplo, al metro. ¿Cuánto es un nanómetro? Y si es 10⁻⁶ nanómetros, ¿cuántos metros son? Perdón, alguien tiene el micrófono abierto con ruido. Estamos de acuerdo, pero todo esto es física hasta acá. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí. ¿puedes repetir lo que teníamos que investigar? Bueno, no, es que comparen, esto ya es, por supuesto que comparen, supónganse, si yo tengo un metro, esa sería nuestra unidad, ¿que no? Eso es visto en física. ¿Cuánto es un nanómetro? Y a su vez, ¿cuánto es 10⁻⁶ nanómetros? ¿Entienden? O sea, que comparen todos con la misma unidad para a los fines que tengamos una idea de dónde nos estamos manejando. Porque acá están todos, fíjense, en distintas unidades. ¿A dónde está el metro? Acá está, ¿ven? Mira. Ya se los marco acá. ¿Ve? Esta sería nuestra unidad. La unidad, ¿ve? A partir de acá empieza a crecer. Y acá tenemos las ondas de radio. Y a partir de acá empiezan ya a disminuir. El metro, el centímetro, un centímetro, ¿cuántos metros son? A ver, anímense, vamos. ¿Cuántos metros son? Eso lo tienen que saber desde la primaria. 100. ¿Ah? 0,1 metro. 100. 0,1 metro, profe. 0,01 metro, exactamente. Bueno, a su vez, un milímetro, claro, un milímetro es ¿cuántos centímetros? 0,1. 0,01. 0,1. Y con relación al metro, 0,001. 0,001. Bien. Fíjense de acá. Estamos acá en las microondas. ¿Sí? La luz visible, este pedacito que está acá, que es la zona donde son sensibles nuestros ojos, está entre 100 nanómetros, o sea, un nanómetro, a ver cómo sería. Miren ustedes. Acá, 1 milímetro son 1000 micrones. ¿Sí? O sea, micrómetros, si quieren llamarle. Y a su vez, si avanzamos para acá, vamos a tener una décima. ¿Ves? 100 micrómetros es una décima de milímetro. Bueno, así sucesivamente se va achicando cada vez más. Y tenemos que 1 micrómetro son 10 nanómetros. Vamos avanzando acá. Fíjense, en la zona de rayos gamma, que son los rayos que se producen los productos, ¿cómo se llama? Los átomos radioactivos, fíjense, estamos en 10⁻⁶ nanómetros, o sea, cada vez más chiquita la onda. ¿Sí? Entonces, una alternativa que pueden hacer es comparar todo con respecto a la unidad. Para que tengamos una idea, digamos, el metro es el patrón. Bueno, a ver qué sucede con las otras unidades. Eso es como un ejercicio que les sugiero que hagan. ¿No? Bien. Entonces, bueno, hasta ahí es física clásica, ¿ven?
Lo único que sabemos es la longitud de onda y la frecuencia. Ven que en la medida que se va achicando la onda, la frecuencia es cada vez mayor. ¿Ah? Eso vayamos más allá de que ya después lo van a ver bien en física, pero ya nos podemos ir enterando. ¿Sí? Sigo. Acá hay otro ejemplo. Fíjense, estos son todo lo que tiene que ver las fuentes de comunicación. Mira, las longitudes de ondas largas es otra figura, ¿ves? Las radiofrecuencias, todo esto tiene que ver, por ejemplo, fíjense las longitudes de onda larga, esa es longitud de onda, ¿ves? Las torres de alta tensión y todos los artefactos eléctricos en general emiten este tipo de radiación. Por eso a veces es cuestionado que sí, que las torres de alta tensión son peligrosas. Bueno, sí, es lógico que son peligrosas. Pero emiten una radiación de largas longitudes de onda. Acá, como ven, todo esto, o sea que nosotros estamos teniendo cerca de la oreja, cada vez que hablamos por teléfono, una radiación más o menos de estas características. Bueno, fíjense, las microondas las usan los satélites. ¿Ah? O sea, la gente que hace electrónica y comunicación va a estar trabajando en esta región. ¿Cómo se llama? La luz visible va a estar en acá. Cuando ya así en la medida que vamos avanzando. ¿Eh? Y bueno, es otra figura que más o menos muestra lo mismo que la anterior. ¿Sí? Ven que va creciendo la frecuencia. Bueno, eso es, digamos, como información que ya podemos ir, ya así nomás, sin entender demasiado, podemos ya tener presente, digamos, ¿no? Bueno, en base a esto, o sea, hasta ahí física clásica, vamos a decirlo así. Con base a esto, Max Planck, por eso en la teoría de Planck, fíjense, en esta época ya apareció, presentó una nueva concepción de la energía electromagnética que dice que la energía que transfiere una onda electromagnética, en realidad está relacionada con la frecuencia. ¿Sí? Con la frecuencia de la radiación. Hasta antes, que era el conflicto que tenían, se pensaba mejor dicho, que la energía estaba relacionada con la amplitud de la onda. Bueno, en la medida que mayor frecuencia tiene la radiación, mayor es la energía que transmite. Por eso, ven, acá, esto es lo importante. Por lo menos ya podemos, aunque sea de forma intuitiva, darnos cuenta por qué la energía, porque a mayor frecuencia, mayor energía, ¿ven? Que es directamente proporcional. Entonces, ¿por qué la radiación, toda esta, ya se considera como radiación ionizante, se llama? Porque daña, en este sentido, daña las moléculas, por ejemplo, de la piel. Acá atraviesa, ¿se acuerdan la clase pasada? Que atraviesa los tejidos blandos, la radiación X, eso ya lo sabemos. ¿Ah? Todos tenemos nuestra experiencia propia, tenemos nuestras propias radiografías, eso ya lo sabemos, pero esto no. Mejor, ojalá que nunca suceda. Esta radiación es tan fuerte de energía que destruye todo a su paso. Es la radiación que se produce en las explosiones atómicas, en las bombas atómicas. ¿Ah? Es eso, entre otras cosas, que sucede en una bomba atómica, ¿no? Les aviso.
Por eso es que destruye todo a su paso por la cantidad de energía que está liberada. Bueno, volvamos. Por acá hay otro ejemplo para mostrar. La energía es siempre emitida o absorbida en unidades discretas. Eso es importante. Este concepto es el que hay que tener presente, en unidades discretas de energía. Esa idea era revolucionaria. Entonces la luz, o cualquiera fuera la radiación electromagnética, es producida y absorbida en diferentes cuantos, o sea que va a depender de la frecuencia. Entonces, vamos a suponer, no voy a saltar este dibujo un ratito. Esta teoría de Planck luego es probada por lo que se llama el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? El efecto fotoeléctrico. ¿Qué proponía? El efecto fotoeléctrico es la expulsión de los electrones. A ver que voy a cambiar de color. Desde la superficie de ciertos metales cuando están irradiados con luz de una determinada frecuencia. Ese es el hecho experimental. Entonces, la explicación de ese hecho experimental era suponer que la energía electromagnética, o sea, la onda, que hasta ahí se consideraba, no solo estaba formado por radiación, sino como si fueran partículas. Imagínense que está bombardeado por partículas que tienen determinada energía. Entonces, esas partículas materiales, es lo que le llamó fotones. O sea que sería una cosa así, ¿ves? Cuando yo tengo una chapa, vamos a decir, un metal, que está irradiado, en principio por radiación. Como si no es materia, hace desprender esto. Entonces, la explicación de en su momento es lo que sucede es que la energía electromagnética puede comportarse como si fuera una partícula, que a la energía, cuando va con mucha energía, hace desprender los electrones de la chapa y estos electrones se conectan con el circuito y hacen que se detecte corriente en el amperímetro. Es el torio. Entonces, la explicación es que la energía electromagnética tiene un comportamiento dual, se llama. O sea, en algunas circunstancias funciona como onda, como está acá, y ahí nomás como si fuera una partícula. Y esa partícula de energía le llama fotón. Más o menos sería una cosa así. Supónganse que esto es una chapa que tiene una determinada energía. Acuérdense que esta energía va a depender de la frecuencia. Cuanto más chica sea la frecuencia, va la longitud de onda. O sea, acuérdense que esto es igual a H por C sobre... Cuanto más chica sea esta, mayor va a ser este número. Mayor va a ser la frecuencia. Entonces, a medida que se va achicando, fíjense que este no extrae electrones porque tiene baja energía, pero este sí. Y este azul más todavía. ¿Sí? Entonces la explicación es que, digamos,
a mayor frecuencia, mayor la energía. Es como si estas partículas de energía, fotones, viajan, es como si viajaran a mayor energía cinética. Es como que chocan y hacen saltar los electrones. Esa sería la explicación del efecto fotoeléctrico. O sea, eso por un lado. Bueno, acá está, en la medida que va creciendo la frecuencia, mayor es la energía emitida. Mayor es la energía de los electrones, ¿ven? Fíjense, es casi lineal, ¿no? Que esto es lo que se detecta en el voltímetro, en el amperímetro. Bueno, con esa experiencia ya tenemos una idea de cómo se comporta la energía electromagnética. Va quedando. Por supuesto que luego en física 2 o en 3, física 3, la gente de electromecánica lo va a ver más profundamente. Nosotros nos vamos quedando con estas ideas. Sobre esta base, entonces yo ya sé que la energía va a ser proporcional a la frecuencia. Eso ya está probado. Entonces, con esta base, los físicos analizaron la luz emitida por los mismos gases en el tubo de descarga. ¿Se acuerdan de los tubos de descarga que hemos visto la clase pasada? Entonces, ahora se analizan esas luces. ¿Ah? Se pasa por una placa y se descompone esa luz. Y esto que está acá, estas rayas que están acá, chao, hijo, nos vemos. Son rayas a distintas frecuencias. Y si es a distintas frecuencias, quiere decir que hay distintas energías emitidas. Eso por un lado. Y otro efecto, otra forma de analizar esto se llama espectros de emisión. O sea, esta es la base, una base experimental. Fíjense que miren lo siguiente, es en líneas. O sea que no es una cosa continua como era el espectro de la luz solar, que hemos visto hace un rato, sino en línea. O sea, y para cada sustancia es el mismo espectro. Y acá, bueno, este se llama el espectro de absorción. Entonces, si es la misma muestra, pero acá yo lo ilumino la muestra, lo que hace la muestra es absorber esas longitudes de onda, y por eso es que estos, o sea, es prácticamente un espectro continuo, pero las líneas, la luz absorbida está en negro, porque es energía que está absorbida por la muestra, que si se fijan es la misma. Nada más que una acá es energía absorbida y acá es energía emitida, pero es el mismo patrón. Entonces ya empezamos a darnos cuenta que cada sustancia, cada compuesto o cada elemento va a tener un patrón característico de espectros. Eso por un lado. Y además, eso que les dije hace un rato, van a ser cada espectros discontinuos de rayas. Eso va diciendo algo, vamos a decirle así, acerca de cómo puede ser la estructura atómica. Pero mire todo el camino que hemos recorrido, ¿no? Tanto es así que esto, aún sin entender mucho, es lo que se llama, forma la parte de la química que se llama espectrometría, que se usa para hacer análisis químico de sustancias, ¿no? Sigo adelante. Bueno, acá sería un ejemplo cómo funcionaría un espectro de emisión. Por ejemplo, el hidrógeno, este es el tubo de descarga que hemos visto antes. ¿Ah? Emite la luz.
se la descompone y acá están las rayas emitidas según cada frecuencia. ¿Sí? Que este sería el espectro. El hidrógeno tiene un espectro característico. Y así cada sustancia tiene un espectro característico. Y además está hecho, ¿ven? Que no es cualquiera, no es continuo, sino a niveles de energía, que se puede decir. O sea, acuérdense que es frecuencia y es... ¿Mm? O sea, esto va dando una pista experimental de cómo podrían ser los átomos. ¿Mm? Acá hay un ejemplo de distintos espectros. Entonces yo ya puedo comparar. Entonces el cobre, por ejemplo, va a tener este espectro. Es bastante complicado. Nosotros no vamos a ir más a detalle. ¿Mm? Pero siempre cada elemento tiene un espectro propio. Es como más o menos, si quieres asimilar, es como sería la idea a las huellas digitales. ¿Mm? Este sería el uso de la espectrometría. Entonces, en base a esto, esta experiencia, Bohr propone su modelo. Entonces, hasta entonces, en realidad, se aceptaba del modelo de Rutherford, suponiendo que los electrones giraban en órbita, que era la idea más sencilla. ¿Ah? O sea, para que esto sea válido, uno tiene que suponer que hay un equilibrio de fuerza entre la fuerza que atrae al átomo y la fuerza centrífuga. ¿Mm? Sí, este es el electrón. Entonces, bueno, claro. Entonces la idea era suponer que siempre había que mi electrón giraba, o sea, yo tengo una fuerza, un equilibrio acá, en una órbita circular. Y para el hidrógeno, el átomo más sencillo, suponía Bohr, Bohr, que se mueve en ciertas órbitas. ¿Cuál? Acuérdense que tiene que ver con cierto radio y cierta energía, porque ya sabía que el radio está relacionado con la energía, que sería la idea basado en los modelos, en los experimentos que hemos visto hace un ratito. Este sería, digamos, ¿cómo explico yo los espectros? Ese sería un intento de base teórica, ¿sí? O de teoría, para explicar los experimentos que hemos visto hace un rato. Entonces, ¿qué suponía Bohr? Que el átomo, si este es el núcleo, el electrón gira velozmente, manteniendo un equilibrio de fuerza entre un lado y el otro. Y cada órbita corresponde a un nivel de energía. Más o menos sería una cosa así, o suponer. O sea, no es cualquier órbita. O sea que la idea del nivel, entonces suponiendo, entonces los electrones se mantienen estables en esos niveles de energía. ¿Sí? Entonces, resuelvo una parte ¿se acuerdan? El modelo de Rutherford decía que los electrones tendrían que caer. Bueno, no, con esta explicación decimos, bueno, ya no cae. ¿Sí? Entonces se manejan en estos niveles de energía. Entonces, la idea, lo que proponía Bohr es lo siguiente: si en ausencia de energía radiante, o sea que el átomo tranquilo, vamos a decir, puede quedar indefinidamente en niveles de energía permitidos. O sea, cada nivel está relacionado con un nivel cada órbita está relacionado con un nivel de energía. Entonces, ahora, cuando se lo excita, de alguna forma,
pasa de un estado permitido a otro. Y ese salto está relacionado con la teoría de Planck. Supóngase, subo acá, pero cuando se devuelve esa energía, esto es lo que está, es lo que se emite y lo que se detecta en los espectros. Entonces, cada nivel está relacionado con un nivel de energía, cada órbita. Vos decía órbita. Bueno, si uno ve el concepto de órbita, es la idea más sencilla. Acuérdense de la época. Bueno, o sea, hasta ahí funcionaba. ¿Ah? O sea, otra manera de verlo, ven, como si fuera una escalera. Entonces, la órbita de Bohr, fíjense, acá yo tengo un nivel alto y se van achicando en la medida que se van elevando. Y esta es la fórmula de Rayleigh, que nosotros no la vemos más que acá, ¿no? ¿Ven? Esta es la frecuencia y esta es la constante de Rayleigh. Fíjense, y estos son los niveles de energía. ¿Sí? No se preocupen, bueno, esto solamente para que tengamos una idea, pero no es algo que uno les pregunta en los exámenes, ¿no? O sea que emite siempre, o sea, cuando por ejemplo el electrón está aquí, está, vamos a hacer así, un delta de E. Es como si se cayera de una escalera más alta a una más baja, ¿sí? Entonces, esa sería la idea, la concepción de Bohr, hasta ahí. Y no estaba mal del todo. Entonces, Bohr habló de este número, o sea, hablaba de este número del nivel de energía. Un avance que, por supuesto, que algunas cosas no lo podía explicar Bohr por los experimentos no podían ser explicados, es una visión un poco más amplia de Sommerfeld, se llama. Ahora, lo que agregaba Sommerfeld, el concepto de un segundo número cuántico, ¿ah? Para intentar resolver algunos problemas del modelo de Bohr. Entonces, lo que pensaba él, que en realidad más que órbitas circulares, también podía haber órbitas elípticas, especialmente cuando estábamos en niveles cada vez más altos, ¿sí? No nos vamos a detener, o sea, por ahora podemos incluir esta idea que está acá, que yo decidí ampliarla este año, dentro de la concepción del modelo de Bohr, ¿sí? O sea, en vez de hablar de órbitas circulares propiamente, hablar de órbitas elípticas, para ampliar algunos conceptos del modelo de Bohr. Bueno, entonces, ¿qué aporta Bohr? En parte, explica la estabilidad de los átomos, que era el primer problema que teníamos que resolver. Introduce el concepto de nivel de energía, por lo menos para el hidrógeno. Y basándose ¿en quién? En el análisis de los espectros del hidrógeno. Y también va relacionando las propiedades químicas con la estructura electrónica de los átomos. Acuérdense, de la misma época, eso hemos visto hace un rato, en la clase pasada aparece Moseley. Que decía que las propiedades estaban directamente relacionadas con el número atómico, ¿no? Y eso con el número de electrones. O sea, es como que vamos armando el rompecabezas, que aunque todavía faltan piezas, ya vamos teniendo una idea un poco más cercana a la estructura del átomo. O sea, esto resuelve por lo menos una parte del problema que se le había presentado a Rutherford. Acuérdense de eso, hemos visto la clase pasada. Pero como siempre, en la medida que yo voy avanzando, también van apareciendo nuevas preguntas. Por ejemplo,
Me sirve que el modelo solamente servía totalmente para el hidrógeno. ¿Y los otros? Bueno, Bohr no podía explicarlo. Y además, mezclaba esta idea de las ideas clásicas con las ideas cuánticas, que por supuesto que había cierta incoherencia en lo que decía. Bueno, podemos decirlo ahora que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, no se olvide. Bueno, nos vemos. Neta. Este proceso hay que valorarlo, ¿no? No los dejes enseñados, ¿no? No los dejes enseñados. Hay que valorarlo. Porque uno también está en el mismo proceso, no se olviden. Bueno, entonces esto que está en rojo ahora es el motivo de las siguientes investigaciones. Entonces ahora en la medida que iba avanzando, digamos, los aportes del modelo de Bohr, pero también sus limitaciones, otros físicos empezaron a ver que otros conceptos de física que podían solucionar. Y un aspecto importante es este concepto de onda estacionaria, que también lo van a ver en física. Una onda estacionaria es un caso particular de ondas cuando se superponen dos ondas de la misma dirección y amplitud, pero en sentido contrario. Esto, bueno, una onda estacionaria nos dice los distintos puntos oscilan en torno a una posición de equilibrio. Un ejemplo de una onda estacionaria. Esta onda estacionaria es la más fácil de lograr. Por ejemplo, ¿han intentado lograr esta onda estacionaria? No digo esta porque estas ya son más complicadas. A ver, cuenten. ¿Nadie lo hizo? ¿Cómo dije? Esta, la primera onda. ¿Han logrado lograrla? Cuando saltaba la cuerda. Exacto, bien. Es lo más claro. Ya sea que cuando éramos chicos, vieron que había un chico acá, y uno se pone en el medio y salta. O bien cuando uno lo hace con los brazos. Entonces, el asunto es lograr que esto funcione armónicamente. Por supuesto, esta onda ya es más difícil, pero miren lo siguiente, ¿qué características tienen? Acá yo tengo una media onda entera, ¿ves? Acá, ¿cuántas medias ondas tengo? ¿Ves? Y acá tengo otra media onda. 2 serían, profe. 2. Ven que hay un número entero de medias ondas. Porque esta onda es como si la misma onda va en el sentido contrario. Por eso se llama onda estacionaria. Pero yo tengo siempre que tener números enteros de medias ondas para una longitud dada. Si no, la onda estacionaria se rompe. Esa sería la característica básica de una onda estacionaria, ¿ves? Acá tengo, ¿cuánto sería? 4 medias ondas. Puedo lograr más, por supuesto, pero siempre tiene que haber un número entero de medias ondas. Hasta ahí es física clásica. Que seguramente lo van a ver bien ahora en física 2. Sigo adelante.
si yo llevo esta idea a la serie, vamos a decir, por ahora, le decimos órbita, ¿no? Entonces, de los electrones alrededor del núcleo, o sea, que es lo que pensó de Broglie, si él pensaba, ¿se acuerdan de cuando hemos visto que, que ¿cómo se llama? La radiación electromagnética podría producir un desprendimiento de electrones en el efecto fotoeléctrico? Entonces, la radiación electromagnética también podría asimilarse a partículas materiales que le dijimos fotones. ¿Recuerdan de eso? Lo hemos visto hace un momentito. Entonces, ahora la idea es al revés. Si las ondas se comportan como fotones bajo determinadas circunstancias, ¿por qué no pensar que los electrones, acuérdense del tamaño que tenemos, que eso ya lo hemos visto en la clase pasada, 10 a la menos 28 gramos, ¿no? Eso lo hemos visto en la clase pasada, podía comportarse como ondas. Entonces, de Broglie imaginó que un electrón que se mueve en órbita, o se podía en ese nivel, en vez de pensar en una órbita propiamente como si fuera el movimiento circular uniforme, podía hacerlo en forma de onda estacionaria. Ahí se marca. ¿Ah? O sea, entonces sería una cosa así. A ver. Ahí está. Entonces, para cada nivel de energía, yo tengo acá una onda estacionaria que le corresponde. ¿Ah? Entonces, la longitud de la circunferencia tiene que contener un número entero de medias ondas. Entonces, entonces mientras se mueve el electrón en ese nivel, se lo va a hacer con esta característica para este radio, que va a corresponder a un determinado nivel de energía, que va a corresponder a un n característico de esas medias ondas. ¿Se va entendiendo la idea? Fíjense entonces, si yo imagino esto, la longitud de la circunferencia, bueno, entonces acá está la fórmula, ¿ves? Esta sería, ¿qué cosa? La longitud de la circunferencia, el n, y esta sería la longitud de la onda. Entonces, bueno, es más probable que mi electrón se mueva en este sentido. Bueno, no en este sentido, quiere decir, como si fuera una onda estacionaria. Que si fuera un movimiento circular uniforme. Ah, pero eso nos genera otro problema. ¿Por dónde anda el electrón? ¿Se dan cuenta? O sea, la idea de órbita de Bohr empieza a borrarse, digamos. Es como si se mueve como onda, el concepto de órbita que decía Bohr al principio, ya empieza a borrarse. Ya no sé dónde va a estar en este punto. Porque ya, si se mueven como onda, ya no sé si va a estar acá o va a estar acá, en fin. Bueno, empieza a generarse otro problema. Pero sin embargo, es más probable también que se mueva como onda que se mueva el movimiento circular uniforme. Se van dando cuenta, o sea que van a aparecer nuevos problemas. Bueno, en función de eso, el principio Heisenberg propone lo que se llama su principio de incertidumbre. Bueno, entonces, ¿qué propone? El momento, que eso también lo han visto en física, la definición de momento es la masa por la velocidad. Definitivamente, esto es masa, esto es la velocidad es vectorial, o sea que el momento también es vectorial, ¿no? Entonces, ¿qué cabe pensar?
Si los electrones son muy pequeños y se mueven con mucha rapidez, su movimiento tendría que detectarse con radiación electromagnética. ¿Ah? Hasta ahí parece lógico. Pero resulta que si yo lo intento detectar, los fotones, partículas materiales de la radiación electromagnética, vamos a decir que lo golpean al electrón y al final yo mismo expando, entre comillas, a los mismos electrones. ¿Se va entendiendo la idea? O sea que lo que yo quería iluminar ahora está en otro lado. No sé si les ha pasado alguna vez. Esto es parecido cuando uno quiere estudiar los animales, vamos a suponer, o los pájaros, o cuando chicos, eso lo hicimos alguna vez. Uno se acerca a los pájaros, vamos a decir, para querer verlos de cerca, y resulta que yo mismo espanto a los pájaros. No sé si habrán hecho esa experiencia alguna vez. Tienen que haberla hecho, no puede ser que no la hayan hecho. Entonces, acá pasa algo parecido. La interacción de un fotón con un electrón modifica el movimiento del mismo electrón. O sea, yo genero incertidumbre dónde estaba. Entonces, de ahí que nace propone este concepto, este principio de incertidumbre. Entonces, ¿qué dice? No es posible determinar de forma simultánea la posición y la velocidad. Porque según esta ecuación, fíjense en acá, esto es una inecuación. ¿Saben lo que es una inecuación? Que no. Donde este es el error de posición y este es el error del momento, o sea, del producto. A ver, si yo les hago una gráfica acá, y acá pongo la incertidumbre del momento, y acá la incertidumbre de la posición, ¿qué tipo de gráfica es? A ver, ¿quién se juega? Lineal. Velocidad. ¿Ah? ¿Qué tipo de función es? Lineal. ¿Lineal les parece? Lineal es esto, ¿eh? Constante. Constante es esto. Matemática. Fíjense, si yo pongo esto lo dejo acá como, acá este estaría como ¿cómo se llama? La variable dependiente, ¿sí? El Y este sería como la variable independiente. Si asimilamos al lenguaje de análisis matemático, sería X. Entonces, si esta es la variable Y, vamos a poner así, entonces esto sería más o igual que esta constante, vamos a ponerle K, porque si no se hace muy largo. K, y si este es X, ¿a dónde va a ir a parar? ¿Multiplica o divide acá? Divide. Bueno, ahora la ven. ¿Qué tipo de función es? Inversa. Inversa. Claro. O sea, vamos a suponer que yo conozco, ¿ves? Por ejemplo, cuanto más, si este es pequeño, si la función sería una igualdad, sigue la curva, ¿sí? O sea, si la incertidumbre de la posición es pequeña, vamos a suponer, la incertidumbre del momento crece.
Pero no solo es eso, sino que mayor o igual que esto. O sea que en realidad yo tengo todo esto para acá. Si la incertidumbre es grande, bueno, recién la incertidumbre de la velocidad del momento va a ser pequeña, pero resulta que la incertidumbre de la posición es grande. O sea que nunca voy a tener una idea certera de dónde va a estar el electrón. Por eso el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahora, no hace falta irnos a los electrones para darnos cuenta que esto está mucho más cercano de nuestra vida real de lo que uno supone. ¿Sí? Por esa parte se las voy a dejar para que ustedes mismos la investiguen. Si no, se nos va a ir muy larga la clase. Bueno, está ahí. No se olvide de esto. Fíjense. Entonces ya no se puede, bajo este punto de vista, hablar de órbitas circulares, tal como decía Don Bohr. Más la idea ¿cómo se llama? De Broglie, de las ondas estacionarias. Entonces la idea de órbitas circulares ya directamente ya no puede sostenerse. Entonces ya empezamos a ampliar el enfoque y empezamos más bien a tomar un enfoque estadístico. Y empezamos a hablar de la probabilidad de encontrar los electrones en regiones del espacio. Eso es lo que se llama, no dice nada acá, se llaman orbitales. ¿Ah? Orbitales. Entonces, yo aplico este concepto del principio de incertidumbre. O sea que ya no puedo decir, bajo ese punto de vista, que mi electrón viaja en órbita. ¿Sí? Además, sí van a estar los átomos y moléculas y electrones van a estar en determinados estados de energía. Eso sí puedo asegurar. ¿Ah? Y bueno, en cada estado de energía, el átomo o molécula posee una energía definida. Sigo. Fíjense, acá esto es cierto. Cuando un átomo cambia, ¿ve? Funciona de acuerdo a la teoría de Planck. Hasta ahí, Bohr tiene razón. ¿Sí? Y está relacionado también con la frecuencia con que se observa. Sigo. Bueno, esto hasta ahí, en la teoría de Bohr, es cierta. Lo que no es cierto, fíjense, hablamos de estado de energía, hasta ahí estamos bien. En cambio, entonces ya los estados de energía del átomo, de los átomos, o mejor dicho, entonces ya podemos describirlos no solo en función de los, sino ya podemos describirlo en función de lo que se llama los números cuánticos. Y ese enfoque, ahora tenemos que agregar, digamos, el concepto de la energía y de los estados permitidos relacionado con el concepto de onda estacionaria que hemos visto hace un momento. Entonces, estos dos enfoques de la onda estacionaria y de los estados de energía permitidos se llama, cada onda permitida, vamos a decirlo, es lo que conocemos con el nombre de orbital, que sería al final en la región del espacio donde es más probable encontrar los electrones, tanto por los estados de energía,
como por la posibilidad de las ondas. ¿Sí? Acá, esto que está aquí, no se asusten, es la ecuación diferencial que es la que propone Schrödinger. Esta es la ecuación, así se escribe, Schrödinger. Es una ecuación diferencial. Ve que tiene diferenciales parciales. No se asusten, no tienen que aprendérsela de memoria. Bueno, en esta ecuación está relacionado todo esto que hemos visto. Los estados de energía permitidos juntos con las ondas estacionarias que podrían moverse los electrones. Pero lo que a nosotros nos interesa es que, bueno, describe esto, la energía posible de los electrones. Esa es la idea general de esta ecuación. Describe la función de onda y el estado de energía. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, la solución, por eso de ahí se genera el concepto de orbital atómico. Fíjate, el concepto de orbital atómico está relacionado con el concepto de densidad, que sería la probabilidad de encontrar un electrón en una cierta región del espacio. Por supuesto que a mayor densidad, mayor probabilidad de encontrarlo. De acá está la definición de orbital atómico. Esta idea de probabilidad, esa idea es mucho más realista que la idea determinista de decir está acá. Supóngase cuando uno va a la UNCE, y los busca en general, por alguna razón, no es que si yo supiera con precisión dónde está, bueno, digamos en este punto, pero en general uno no sabe exactamente dónde está, sino que se busca en determinada región, vamos a decir de la UNCE, donde qué cosa, existe la mayor probabilidad de encontrarlos. ¿Sí? Esto sería similar al concepto de orbital. Si uno se ve de lejos, imagine que nos veríamos del espacio, nos veríamos como electrones en realidad, ¿no? Tan chiquitos. ¿Sí? O sea que también este concepto de orbital, por ahí, en la vida práctica, es mucho más realista que el concepto determinista de la física clásica. Bueno, pero ese es otro tema para reflexionar luego. Bueno, entonces, nos quedamos con esta idea. Sigo adelante. Entonces, esta sería la idea del orbital, ¿ven? Acá sería la región de mayor densidad electrónica, mayor probabilidad, y en la medida que me voy alejando, va disminuyendo la probabilidad de encontrarlo. No es que acá, en este punto, no pueda existir. Sí, eventualmente puede estar, pero es solo eventual, y al rato puede no estar. Pero acá, en esta zona, vamos a decir, es más probable que lo encuentre. Aunque al rato puede estar en otro lado. Entonces, esta sería la idea del orbital atómico. Ven que ya no puedo, no sé cómo se mueve. Pero lo que sí es que va a estar en esta región, más probablemente que en esta región. Esa sería la idea general. Entonces, los electrones, la distribución de los electrones en el átomo, ¿ah? Está descrita en principio por tres números cuánticos. El N, el principal, acuérdense que tiene que ver con los niveles de energía. Este número angular, que ya lo presentó Sommerfeld, el cuarto, que ya aparece del cálculo de la ecuación esta de Schrödinger que hemos visto hace un ratito, y un cuarto número que aparece ya de estudios un poquito más avanzaditos. Ya vamos a ver.
El número cuántico principal que describe el nivel de energía. ¿Sí? El nivel principal de energía. Y va a tomar valores, en principio, o en teoría, no tendría límites. O sea, si yo sigo con la matemática, esto no tiene límites. En general, en el árbitro, ¿cómo se llama? En el átomo de hidrógeno va a estar relacionado con la energía. Y también, en general, está relacionado con la distancia de los electrones al núcleo. ¿Sí? O sea, que esto, ¿qué significaría? A ver si está más. Ajá. Que cuanto más grande es el núcleo, o sea, si yo tengo un n igual a 1, un n igual a 2, un n igual a 3, y así sucesivamente, va a estar relacionado con el tamaño en definitiva, ¿no? Sigo. El número cuántico, este L, define por cada N, perdón, ¿ven? Es posible la existencia de subniveles de energía. Entonces, este subnivel, a su vez, está relacionado con la forma de los orbitales. ¿Sí? Entonces, el L, los valores de L, es el conjunto, acuérdense de la teoría de conjuntos, de todos los valores posibles tal que van de 0 a n menos 1. Entonces, para n igual a 1, el único valor posible es este. Para cuando n es igual a 2, o sea, el otro nivel de energía más grande, ya los únicos posibles que van de 0 a n menos son estos. Para n igual a 3 y así sucesivamente. Si fuera 4, el L tendríamos L igual a 0, 1, 2, 3 y 4, y así sucesivamente. El magnético, entonces, a su vez, cada orbital tiene una orientación espacial, o sea, en el espacio, distinta, pero no, o sea, en el espacio, pero no en la energía, ¿no? Entonces, este número designa a un orbital específico de cada subcapa. Y cada subcapa, a su vez, puede estar distinguida, tomar valores enteros, que van desde menos L, así ves. O sea que el número, ¿cómo se llama? Los números M, va a estar ese conjunto de números, todos los números posibles, siguiendo esta forma, digamos. Entonces, el número total de valores de M, ¿sí? Va a estar dado con esta fórmula. O sea, vamos a decir, si yo tengo un N igual a 0, fíjense, si N es igual a 0, el único M posible va a ser 1. O sea que yo voy a tener un solo valor de M. ¿Sí? Y el único posible va a ser M. Pero cuando tengo L igual a 1, yo ahora ¿cuántos tengo? Voy a tener 3 valores de M posibles. ¿Sí? ¿Y cómo van a estar? Van a estar relacionados de esta forma. O sea, acá ven. Si yo tengo N igual a 5, ¿qué voy a tener? 2 por 2, 5 posibles, y relacionados de esta forma. O sea, bueno, entonces cada uno de estos, como dijimos hace un momento, es un orbital. Bueno, entonces este sería, fíjense, acá tenemos el orbital 1, el DS es con lo que corresponde al L igual a 0. ¿Cuántos M voy a tener? Voy a tener un M igual a 0. O sea, un solo orbital, ¿ves?
este que está acá, el 2s, este también, ese le corresponde a L igual a 0. También voy a tener un M igual a 0. Pero ¿cómo van a ser? Más grandes. Y acá, la misma situación. Siempre voy a tener N igual a 3, el L igual a 0, el M igual a 0, pero bueno, esos son... O sea, cambia. Fíjense, cuando el L es el mismo, pero el N va cambiando, lo que va cambiando es el tamaño del orbital. ¿Y acá qué sería? Cuando yo tengo L igual a 1. ¿Cuántos orbitales posibles eran? 2 por 1 más 1. O sea, son 3 orbitales posibles. ¿Y cómo sigue? Menos 1, 0, más 1. O sea, podría ser este, el menos 1, el 0 y el más 1. O sea, cada uno de estos son orbitales, ¿sí? Y acá sería el ejemplo para el 5, que son en la medida que va avanzando, son cada vez más complejos, ¿no? Bueno, y ahora viene el último número cuántico que tiene que ver ya cuando ya tenemos presente el electrón adentro. Y este número cuántico tiene que ver con la rotación de los electrones respecto de su propio eje. Eso es lo importante. Entonces, fíjense, por cada serie de valores, yo tengo que mi electrón puede adquirir solamente estos valores. O sea que esto, ¿qué significaría? Que aún, vamos a suponer este orbital, yo voy a tener más un medio, vamos a suponer, y el otro va a ser menos un medio. No puedo tener dos electrones con el mismo spin. ¿Y qué pasaría? Si decimos que son negativos, tienen el mismo spin, o sea, generan el mismo campo magnético y seguro que se van a rechazar. No pueden convivir dos electrones con el mismo spin, o sea, con el mismo conjunto de números cuánticos en un mismo orbital. Esa es la idea. Entonces, una descripción completa del estado de un electrón requiere los 4. Esta sería la idea del spin, ¿sí? O sea que a su vez, dicho en otros términos, si yo quiero que convivan dos electrones en el mismo spin, en el mismo orbital, necesariamente tienen que tener el mismo, distinto spin. Estamos bien. Bueno, ¿cómo construimos la configuración electrónica de los átomos? Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto. En primer paso, siempre, fíjense, esto es importante. La idea conductora es que la energía del átomo siempre es la más baja posible, ¿sí? El concepto de energía lo vamos a ver de acá hasta el resto de sus vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy construyendo las configuraciones electrónicas? En función, dice, agregar el número adecuado de protones y neutrones al núcleo, eso por un lado. Y agregar el número necesario de electrones a orbitales de forma tal que el átomo tenga siempre la menor energía total. O sea, visto desde otra perspectiva, se construye en forma en orden de energía crecientes. Esta idea, así como la vemos en los átomos, en realidad la vemos a nivel macroscópico, donde
Veamos, siempre todas las construcciones, cualquiera sea, se van haciendo en orden de energía creciente, ¿sí? Un edificio, cualquiera sea, yo voy construyéndolo desde lo más simple a lo más complejo en orden de energía creciente, no de cualquier forma. Bueno, acá pasa lo mismo en realidad, ¿no? ¿Qué aspecto hay que tener presente? El principio lo que se llama de exclusión de Pauli, que dice, en los mismos elementos, dos electrones no pueden tener el mismo número cuántico o el mismo estado cuántico. O sea que si comparten estos números, tiene que ser distinto por lo menos el valor de spin. O sea, más un medio o menos un medio. Eso por un lado. Y otro aspecto que hay que tener presente es lo que se llama la regla de Hunt. Cuando ya estamos en el nivel 2, ¿ah? Cuando los electrones se incorporan en orbitales de la misma energía, cada uno llega según los orbitales disponibles. O sea que tratan de estar, de alguna forma, dicho de otra manera, lo más lejos posible uno del otro. No es que se están amontonados de cualquier forma, sino que responden a un patrón. Acuérdense que los electrones tienen carga negativa, entonces, en lo posible, van a tratar de estar lejos uno de otro. Recién, cuando necesiten más energía, estar separados que estar juntos, pueden llegar a ocupar el mismo orbital, pero necesariamente tienen que tener distinto spin. Esa sería aproximadamente una explicación de la regla de Hunt. Esta sería la idea del concepto de esto que hemos visto acá, que se llena en orden creciente de energía. Fíjense. ¿Ven? Voy avanzando así. ¿Ven? Que el 3D tiene mayor energía que este. Por eso es que los electrones primero llegan aquí y luego vas. Y de acá también nace esa idea de esa regla de las diagonales que ustedes ponen para llenar los orbitales. Siempre en orden creciente de energía. Ejemplo, bueno, los orbitales, ahí está. ¿Ah? Bueno, y acá luego aparecería, a ver si aparece, no. Fíjense, este sería el primero, que va a corresponderse a este. Sigo, ahí no. Este electrón que sigue acá, le resulta más fácil, energéticamente más sencillo, llenar este orbital que saltar al siguiente. Acuérdense que acá hay una diferencia grande de energía, ¿no? Sigo, voy acá, ¿ah? Y ahora van los P, ¿ves? Acá aparece la regla de Hunt, ¿no? Están en orbitales distintos. Y ahora viene el siguiente. El siguiente podría haber seguido al otro, pero energéticamente es más estable, es decir, la tendencia está en orbitales de menor energía. Es más, es mejor que esté acá que esté aquí. ¿Sí? Entonces se va llenando y recién cuando se completa el nivel, o sea, acá esto corresponde a quién, a este, ¿ves? Vamos al 3, al 3S. Se llena el 3S y así sucesivamente. Bueno, después sigue. Pero ven que siempre, y acá sigue. Bueno, según el esquema que hemos visto hace un momentito. Niveles crecientes de energía, eso es lo importante. Bueno, ¿cómo expresamos la configuración electrónica? Bueno, acá ponemos nuestro número,
que sería el número del nivel n. Esto va a tener relación con quién, con el número de L. O sea, cuando L igual a 0, este es S. Cuando L igual a 1, es P. Cuando L igual a 2, es D. ¿Mm? Nosotros en general llegamos hasta acá en el curso. Y este es el número de electrones que tiene cada orbital. ¿Mm? Bueno, ejemplos. Ahí está, ¿eh? Y acá está el helio. Este es Z, ¿ves? 2 electrones. ¿Mm? Y se lo escribe de esta manera. ¿Sí? El litio, por ejemplo, tiene 3, ¿ves? Uno S1, 2. Esta sería la configuración electrónica. O bien, también se puede representar, ven que el helio es este. Si no, se va haciendo cada vez más larga la escritura. Después, bueno, o sea, si yo lo represento de esta manera, resume esto. Por ejemplo, el carbono, 2S2, 2, ¿ves? Acá, esto que está acá, esto que está en rojo, son espacios vacíos donde van a entrar los electrones de los otros elementos para formar uniones químicas. Miren este. Ven que este está completo el orbital. Y el helio está completo el orbital. No hay manera posible de que entre otro electrón. Por eso está ¿ves? Acá está completo el orbital. Por eso es lo que se le llama gases inertes, porque no tiene manera, o menos, no es forma sencilla de cubrir, de que ingrese otro electrón para que se formen compuestos químicos. Y bueno, ya hasta acá llegamos con la clase. ¿Ves? ¿Se acabó? Y este sería, digamos, el modelo mecánico atómico moderno, ¿no? Con esto terminamos el tema, este tema. Ya luego les voy a, bueno, les debo los ejercicios de la semana pasada, bueno, ya les voy a hacer ejercicios también para que puedan practicar algunos conceptos de esta unidad. Y bueno, eso sería todo por hoy. No se olviden que si necesitan consultas de los temas en la medida que van estudiando, pueden escribirme a mi mail que ahí está en el aula, ¿no? O bien por el aula y después, bueno, vamos arreglando para vernos en otro momento. Y bueno, eso sería todo por hoy. ¿Ah? Bueno,